soy sano, soy sano. Porque ella es sana, ya no tiene nada, ella es libre de cáncer. Una de las expresiones más difíciles de comprender es la que hizo el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Para todos los que nos escuchan, Efesios 6:12 dice que nuestra lucha, la verdadera lucha, no es una lucha física. Dice que no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de las tinieblas. Para la mente natural eso es difícil, especialmente para la gente que no es espiritual, para la gente que no lee la Biblia, que no va a la iglesia. Para esta gente es difícil porque toda su vida la manejan en una mente natural que es incrédula. Y fíjese que mucho de lo que le puede estar sucediendo a las personas viene del mundo espiritual. Mucho de lo bueno, pero también de lo malo, viene y procede del mundo espiritual. Y esto es difícil porque ¿cómo acostumbrar a alguien que no tiene, digamos, la visión o no tiene esa sensibilidad espiritual de que lo que le está ocurriendo puede ser una situación de tipo espiritual? Usted que me está viendo ahora, pregúnteselo, a ver si acaso tal vez no es verdad de que le pasan cosas que usted a veces no entiende y que usted a veces no comprende. Esto es una señal. Por eso quiero preparar este material, lo he preparado corto, tratando de ilustrar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque sé que hay veces las palabras, ¿verdad? Las imágenes ayudan mucho más a las palabras. Adelante, por favor. Regresamos al radar para hablar de un tema que causa escalofrío, la brujería. Hoy, martes 13, un día considerado por muchos de mala suerte. ¿Alguna vez usted ha tenido la sensación que una energía maligna controla su vida? ¿Su dinero y posesiones se esfuman sin razón? Quizás usted sea víctima de brujería y no se ha dado cuenta. De esto se trata Contra la Brujería. Libro del Padre. ¿Sabía usted que el dinero, poder y amor son una de las causas principales para caer e invocar una magia negra? Una práctica de la que mucho se habla, pero poco se sabe en realidad. ¿Qué es la magia negra? ¿Se puede alguien liberar de un hechizo tan oscuro como este? Se dice que la cuna de todo hechizo fue en África y con la llegada de los colonos nació la magia negra, siendo usada como una fuente de consuelo y sanidad, también de espiritualidad. De ahí que se transformó en una práctica para producir venganza, la cólera, enfermedad y todo tipo de mal. Si bien existen varias formas para hacer mal, la magia negra es una de las más poderosas. El tema es que no se trata solo de un rito, sino de mantener un constante contacto con seres infernales que pueden destruir la vida de alguien. Según los expertos, la magia negra pone un bloqueo en la sabiduría e inteligencia de una persona. Además, debilita todos los esfuerzos para resolver un problema. La víctima recibe pensamientos negativos y constantes interrupciones del sueño con pesadillas. Mucha gente que, digamos, está habituada a conectarse con estas fuerzas, que viven en función de estas fuerzas y hacen los trabajos. Y los trabajos pueden ser a través de matanza de animales, puede ser a través de conjuros. Esto puede ser lo que esté afectando la vida de muchas personas, pero muchas veces su incredulidad no le permite ser liberado de esta situación. Juan Pablo cuenta que él no creía en brujerías ni hechizos, pero síntomas como constantes peleas, problemas económicos, enfermedades que aparecieron de la noche a la mañana hicieron que consultara a especialistas que le confirmaron que fue víctima de esta oscura magia. Repito, hay mucha gente que lo que le está sucediendo
no es ni más ni menos que el efecto de este tipo de poderes malignos, de poderes de las tinieblas. Por eso es interesante comprender las palabras del apóstol Pablo cuando habla de nuestra verdadera lucha. No es contra carne ni contra sangre. Pero allá afuera, el incrédulo, ¿cómo lo va a entender? También para nosotros debe cobrar un realismo sin paralelo la expresión del Señor Jesucristo allá en el libro de Mateo capítulo 11, en el verso 12, donde dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Dice desde los días de Juan el Bautista. Obviamente las personas que no están familiarizadas con la Biblia, ni con el estudio de la Biblia, ni con la vida espiritual, ni con el mundo espiritual, nunca van a entender esto. Y eso es lo que los está matando. La ignorancia. Dice, desde los días de Juan el Bautista. Pero ustedes que han estado en la obra de Orange, ustedes que tienen tantos años de escuchar este tipo de doctrina, de enseñanza, saben que Juan el Bautista no era realmente Juan el Bautista, era Elías. Pero también en Elías había otro espíritu que se llamaba la voz que clama en el desierto. Entonces cuando dice, desde los días de Juan el Bautista, no está hablando realmente de la persona física de Juan el Bautista, sino de lo que representaba, de lo que reposaba, el espíritu que reposaba, que vivía, que estaba también en el Juan el Bautista. Esto es muy importante porque Juan el Bautista, cuando le preguntan quién es, allá en el libro de Juan, capítulo 1, verso 23, para que usted lo apunte y lo estudie, Juan 1, 23, Juan el Bautista le preguntan, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Y dice que no. ¿Quién eres? Y entonces él contesta, yo soy la voz que clama en el desierto. Entonces esta expresión del Señor Jesús, cuando dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, léase desde los días de la voz que clama en el desierto hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y cuándo son esos días? Cuando Él dijo, sea la luz. Acuérdese que estaba en un desierto. Cuando Él dijo, sea la luz, la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba hecha un tohu y un bohu. Eso es doctrina. Eso es enseñanza. Eso es palabra. El tohu. Y mucha gente dice, ¿qué es ese vocabulario raro que usa el hermano Andy? El tohu, el kadam. ¿Qué es eso? Pero es porque la gente es indocta, no estudia, no entienden. Y por eso es que les es difícil comprender este tipo de conceptos. Gastamos mucho tiempo hablando del tohu. Y la gente decía, ¿y de dónde sacó eso? Bueno, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, estaba hecho un desierto, es la palabra tohu. La palabra tohu significa vacía, desordenada, significa hecha un desierto. Así estaba la tierra, hecha un desierto. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Por eso tuvo que venir esa voz y decir, sea la luz. Y desde ahí el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo conquistan, pero dice, por la fuerza. Tratemos de entender entonces esa batalla. Tratemos de entender esa guerra. Por eso también, aquí mismo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, creo que esto mucha gente lo dice, que lo comprendan es otra cosa. Estamos hablando de la batalla, cuando él dijo, sea la luz, la voz que clama en el desierto, dijo, sea la luz. Y fue luz y ahí comenzó.
la lucha entre la luz y las tinieblas. Por eso está diciendo aquí el capítulo 1 de Juan, en el verso 5, dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Si usted va a la bastardilla de la Biblia de las Américas, que estoy usando yo, dice, y las tinieblas no la dominaron, y las tinieblas no pudieron prevalecer. La versión Reina Valera dice, y las tinieblas no pudieron prevalecer. Pero usted va a ver que habla de dominar, habla de dominio, de prevalecer. ¿Qué quiere decir eso? Guerra, choque, batalla, lucha. Viene desde ese momento en el que dijo, sea la luz. La voz que clama en el desierto. Sea la luz. Ahí viene el combate. Y esto es importante porque dice Primera de Juan, si quieren, vamos a buscarla, Primero de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Créame que no quiero darle mucha Biblia el día de hoy, pero es importante que encontremos lo que Dios nos revela en su propia palabra. Primera de Juan, capítulo 3, me está diciendo, vamos a leer el verso 8, donde nos dice, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo, para destruir esas obras, brujería, hechicería, santería, palomayombe, los babalaos, todo tipo de sacerdocio satánico y sus obras. Hay mucha gente que está estorbada, empobrecida por brujería, enferma por brujería, tienen depresiones por brujería. Eso lo que usted vio de la magia negra, eso es lo que hacen ellos, meterle en la cabeza ideas negativas, pensamientos de depresión, pensamientos de pesimismo, pensamientos de derrota, pensamientos de enfermedad. Entonces la gente no está enferma, pero se empieza a sentir enferma. Y le empiezan a clavar enfermedades por su gestión, a la distancia, por aportes de brujería. Y la pobre gente ni siquiera se da cuenta qué es lo que los está atacando. Por eso es importante que entender para qué se manifestó Jesucristo, para qué se manifestó el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Y cuando está hablando de obras, son sus hechos. Todo lo que ellos hacen con esos conjuros, todo lo que ellos hacen con esas brujerías y con esas hechicerías, esos conjuros terribles que hacen, para que la gente se sienta mal, para hacerle daño a alguien, para perjudicar a alguien, para que alguien haga algo contra su propia voluntad. Las amarras, los endulzamientos, los enamoramientos causados por brujería hacen que una persona haga algo contra su propia voluntad. Por eso es que es importante entender esto, que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, se manifestó para destruir las obras del diablo. Fíjese que la gente, bájamelo un poquito el volumen. Fíjese que la gente muchas veces viene a las iglesias. Y hay iglesias que son tan simplistas, que no nos enseñan a nosotros cómo confrontarnos a estas situaciones. Y por eso es que muchas veces encontramos que dentro de las mismas congregaciones hay personas que están siendo afectadas por espíritus que los están haciendo hacer cosas contra su propia voluntad. Y por eso es que vienen las manifestaciones muchas veces. Las manifestaciones como las que usted está viendo, manifestaciones o posesiones, efectos. Por eso es bonito venir a una iglesia donde estas cosas suceden, donde estas cosas pasan, para que la gente sepa y comprenda que es el Hijo de Dios el que tiene la solución y tiene el poder para liberar, para cortar.
Hay gente que está siendo afectada en las iglesias. Fíjese que esto es importante, porque usted sabe que hay mucha gente que nos visita a la obra de Orange. Y hay gente que sale asustada. Salen asustados porque miran escenas como las que usted vio. Y es que el evangelio que viven muchos, con el respeto que me merezcan, van a un culto que dura 45 minutos el culto, les cantan las cancioncitas que les gustan, con mariachis, con salsa, con merengue, y les gusta lo que les gusta. Mis respetos. Pero cuando vienen con una cosa de estas, se escandalizan. Y mucha gente no viene a esto porque tienen demonio. Lo que les mete miedo de venir a ministerios como el de nosotros son espíritus que no quieren que los expulsen. Y por eso es que sienten miedo y no quieren venir. Y son gente de Dios, porque no estoy diciendo que no son de Dios. Precisamente, ¿a quién va a liberar Dios? ¿Para qué Dios va a liberar los hijos del diablo? Son hijos de otro padre. Jesús se los dijo. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Para qué los va a liberar? A los que Dios libera es a sus propios hijos. Moisés fue enviado a liberar solo a los hijos de Israel. Moisés no fue enviado a liberar a Egipto. Por eso, la liberación es solo para los hijos de Dios. Eso le dijeron a la Sirofenicia. La liberación es para los hijos de Dios. Por eso, bienaventurado aquel que es liberado. Bienaventurado aquel el que le expulsan un demonio, porque esa es la señal de que es un hijo de Dios, que está siendo liberado. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Bueno, estas cosas son las que suceden en nuestra congregación. En muchas oportunidades estas cosas se dan, pero es propia de los hijos de Dios, ¿verdad? Cuando Dios ve una persona que tiene alguna atadura, una persona que tiene algún tipo de amarra, Dios lo quiere liberar. Dios lo quiere liberar. Estas cosas suceden como demostración de la presencia del Señor. Oí a alguien decir un día de estos, no hay mejor prueba de la aprobación de Dios que su presencia. Cuando está su presencia. Los que le tienen miedo a esto son los demonios. Los que le tienen miedo a la liberación son los espíritus inmundos. Porque ellos saben que si llegan ahí, van a ser expulsados. Y quién sabe cuánto tiempo han vivido en esas personas, ¿verdad? Los hacen perder el trabajo. Qué cosa tremenda. Los hacen perder las buenas oportunidades. Hacen que las buenas puertas se les cierren. Hacen que se les levanten calumnias. Hacen que pierdan las cosas buenas. Las bendiciones del Señor se las arrebatan. Les sale todo mal, sale su matrimonio mal, salen sus hogares mal, sus relaciones salen mal. Y a veces dicen, todo me sale mal. Pero tal vez lo que necesitan es eso. Tal vez lo que necesitan es una buena liberación. Por eso quiero invitarte. Hoy es viernes, mañana sábado, pasado mañana domingo. Haga planes para estar con nosotros el domingo. Si usted está aquí en el sur de California y tiene un amigo que le está pasando eso, algún familiar que usted mira que lo que le sucede
No es natural. Que le toman la mente, que termina volviendo a una relación tóxica, a una relación que es mala, pero puede ser que le estén haciendo brujería. Puede ser que le hayan hecho algún amarre. Puede ser que le hayan hecho algún endulzamiento de esos que hacen. Como le dicen algunos de esos, agua de calzón le dicen algunos. Eso le dicen a ese tipo de brujería. Existe tanto de esa porquería como el vudú, la magia negra, santería, hechicería. Todo eso existe. Y es envidia. Muchas veces es envidia de ver que las personas te prestan atención. Es una persona hermosa tal vez y te prestan atención y agarran envidia. Y le empiezan a pronunciar maldiciones. Empiezan a desearle que le vaya mal. Empiezan a pronunciar palabras para que le vaya mal. Todo eso son poderes. Por eso que es importante un ministerio donde se mueva la presencia del Señor. Pero no, créame que no es la mayoría de las iglesias donde pasa esto. Tampoco estoy diciendo que somos los únicos. Obviamente que no, ¿verdad? Y últimamente usted ha visto que en YouTube han aparecido una serie de neoliberadores, neoexorcistas, neoexpulsadores de demonios que me merecen el respeto porque hay que estudiarlos todavía. Hay que ver si están en orden o si están en desorden. Hay que ver si tienen cobertura. ¿Quién es su cobertura? ¿Cuál es ese ministerio? Porque ahora todo el mundo sale llamándose ministerios fulano de tal. ¿Quién es su cabeza? ¿A quién le rinden cuentas? La pregunta, ¿cuál es su cobertura? Porque fíjese que muchas veces este tipo de personas se levantan como profetas, desconocidos porque no son nuevos, son neoprofetas o profetas de nuevo cuño. Hermano, hay que tener cuidado, hay que ver. Y dice que por sus frutos se conocerá el árbol. El fruto lo da a conocer. Y uno de los frutos más importantes a observar es el orden. ¿Están en orden? ¿Tienen cobertura? ¿En qué ministerio están? Eso es importante. Pero creo que en todo lo que estamos conversando, quisiera extenderle a usted la invitación para el próximo domingo a la 1:30 de la tarde. Ahí está la dirección al pie de su pantalla, 2232 South Harbor Boulevard, aquí en la ciudad de Anaheim. Quiero invitarlo porque debe haber alguien. Esto está muy de moda. Mire cómo está el mundo revuelto el día de hoy. Mire usted todo lo que está sucediendo con todo esto de la ideología de género, el homosexualismo, toda la predicación de todo lo anticristiano está de moda en este momento. Todo lo que es antidios, antibiblia. Y si hay alguien que usted ve que está siendo afectado por este tipo de poderes, tráigalo con nosotros el domingo. Tráigalo, lo desafío, tráigalo, para que usted se dé cuenta que en Cristo Jesús hay poder, hay esperanza. Tráigalo, 1:30 de la tarde. Y cuando llegue, dígale a las personas que lo van a atender ahí en la bienvenida: traigo un amigo con esta situación, o yo vengo con esta situación y necesito que el pastor ore. Necesito que oren por mí. Y yo me comprometo. Porque para eso estamos aquí. Los hijos de Dios se manifiestan para deshacer la brujería, la hechicería, para deshacer las obras del diablo. Lo que le puede estar pasando, esa pobreza eterna, esa pobreza crónica, ese endeudamiento crónico, esa situación de que no le encuentra el doctor la enfermedad, esa situación de que en todo le sale mal, fracasa en sus relaciones sentimentales, fracasa en el matrimonio, fracasa como pareja, fracasa como familia, fracasa como padre, como mamá. ¿Por qué todo le sale mal? ¿No será que lo que necesita es una
oración de liberación para desatar, para cortar todo este montón de obras del diablo. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos. Si usted tiene un amigo que le está pasando eso, tráigalo a la iglesia con nosotros. Si usted tiene algún familiar, alguien que conoce, y sabe, hay gente que está en las iglesias y les está pasando eso, pero como hay mucho ministerio que no creen en esto, no creen en que nuestra lucha sea contra sangre y carne. Hay unos que dicen, mire, el cristiano no le puede pasar eso. Sí, pero la realidad que están viviendo contradice su teología. Y a veces se necesita que el Espíritu Santo le abra a uno la mente. Por eso quiero invitarlo el día de hoy. Puede ser que lo que le esté pasando a usted o a esa persona sean estos poderes de la oscuridad, estos poderes de las tinieblas. Pero dice que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la pueden dominar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Si usted mira a alguien en necesidad, tráigalo con nosotros. Hay esperanza en Cristo Jesús. Puede ser una brujería, puede ser un entierro, puede ser que lo entregaron a un muerto. Bueno, yo estoy hablando así porque como ese es nuestro oficio, deshacer todo este montón de sacerdocios diabólicos. Puede ser que esto le ayude a alguien que está en necesidad. Ayúdenos a nosotros. Si usted nos está viendo por YouTube, ¿cómo nos puede ayudar? Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Haga comentarios, comparta el video con las personas que usted ve que tienen necesidad o que están pasando por situaciones así. Compártalo. Y también hagas un like. Mire, a usted no le cuesta nada hacernos un like, pero a nosotros eso nos ayuda por montones. Háganos un like, para que así el algoritmo de YouTube nos recomiende y podamos alcanzar a otras personas que tal vez estén en necesidad. Si nos está siguiendo o viendo por Facebook, ayúdenos. ¿Cómo nos puede ayudar? Hágase nuestro seguidor. No le cuesta nada, es gratis. También haga comentarios, comparta el video. Y finalmente, háganos un like que a usted no le cuesta nada y a nosotros nos bendice tremendamente. El Hijo de Dios se ha manifestado para deshacer las obras del diablo. Lo esperamos el próximo domingo a la 1:30 de la tarde en la obra de Orange. Ayúdenos compartiendo este video. Ayúdenos para que otra gente sepa dónde puede ir para romper, para deshacer maldiciones, para deshacer brujerías, para deshacer hechicerías, para librarse de ese espíritu que le hace sentirse enfermo y el doctor le dice, usted no tiene nada, pero usted se siente enfermo. 1:30 de la tarde el próximo domingo. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.